Paso a vosotros, hermanos. Dios les bendiga a todos en este momento. Vamos a tener una reflexión basada en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Les invito, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amado Dios, dirigimos esta oración, Padre, para ponernos en sus manos y suplicarle, Padre, que usted use mis labios, Señor, mi memoria, Señor, mi entendimiento, Señor, y que pueda exponer, Señor, esta palabra, bendito Dios, para todo aquel que escucha, para todo aquel, bendito Dios, que necesita tener una esperanza, Señor, en su vida, en su casa, en su familia. Eterno Dios, sabemos que de usted proviene la sabiduría, Señor, el conocimiento, la salvación, Señor, y la vida. Le agradecemos por todo lo que está hecho por nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, como les dije, nuestra cita está basada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. En este pasaje estamos viendo el tiempo en el que el rey Ezequías está invitando a la nación, al pueblo de Israel, para que vengan a celebrar la Pascua al Señor. Y en este primer versículo dice en el versículo 1, envió también Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió letras a Efraín y Manasés, que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y había el rey tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Bien, teniendo como introducción estos primeros pasajes, nos damos cuenta de toda la obra que el rey Ezequías, ayudado de la mano de Dios, estuvo haciendo durante un tiempo en el que la situación tanto económica, política, espiritual, estaban en una bancarrota. Sin embargo, nuestro Dios está dirigiendo al rey Ezequías para que él pueda invitar al pueblo a retomar la celebración de la Pascua. El rey Ezequías había hecho todo un trabajo, había reabierto una vez más el templo, y en esta ocasión está haciendo una obra que está tomando el tiempo para tomar consejo de sus sabios, de sus personal de confianza, y está tratando o haciendo la estrategia del plan para hacer la invitación a todo el pueblo para que se reúnan en la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua. Hubo durante mucho tiempo una apostasía, un alejamiento, hubo situaciones bastante críticas que orillaron al pueblo a alejarse de la presencia de nuestro Dios. Y bueno, en nuestros tiempos, hermanos, ¿cuántas cosas nos hacen alejarnos de Dios? Es decir, tanto nuestros problemas, nuestro desgano, nuestro desanimo, nuestras situaciones particulares, aunado a todo, hermanos, las tentaciones o todos los conflictos que miramos a nuestro alrededor. Bien, todas estas situaciones, hermanos, de apostasía, muchas de las veces nuestro pecado, aplicándolo a nuestra actualidad, ¿qué hace, hermanos? El pecado también nos aleja de Dios, aparta al hombre, hermanos, de estar en comunión con su Creador. Y bueno, muchas de las veces nosotros estamos ofendidos, ya sea con un hermano en la iglesia, con alguna persona que nos hirió, que nos lastimó. En ese tiempo, hermanos, eh, la nación de Israel estaba desunida. El reino del norte había sido llevado cautivo por sus enemigos asirios. Y bueno, quedaba, hermanos, el reino del sur con unos pocos remanentes, hermanos, que estaban ahí, hermanos. Bueno, ellos sabían que su situación no era muy prometedora si ellos ponían su confianza en las cosas terrenales. Pero nuestro Dios, hermanos,
siempre nos ha enseñado a encauzar nuestra fe y nuestra mirada hacia Él. ¿Por qué? Porque cuando todo parece perdido, el Señor tiene una respuesta y una salida a nuestros problemas y a nuestras dificultades. Era un tiempo para hacer a un lado las divisiones, los enojos, las envidias, el orgullo, todos aquellos sentimientos negativos que entre unos y otros pudiesen tener. Era el tiempo de que la nación de Israel las hiciese a un lado para acercarse a Dios. Y en este plan, hermanos, el rey Ezequías, hermanos, invita, hermanos, al pueblo. Dice en el versículo 6, fueron pues correos con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. Bien, en esta primera parte, el rey Ezequías está invitando a todo el pueblo y le está haciendo en estas palabras. Les dice, volveos a Jehová. Bien, volveos de qué, hermanos? De nuestro mal camino, de nuestro mal proceder, de nuestras malas conductas, de nuestra terquedad, de nuestra necedad, de nuestras malas palabras. De todo esto, hermanos, el Señor quiere que nos volvamos para hoy, hermanos, vivir una vida de santidad que esté enfocada en agradarlo, en servirlo, en honrarlo y vivir con temor en nuestros corazones a Dios. Fíjese bien, dice en el versículo 7, no seáis como vuestros padres y como nuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Bien, hermanos, en estas palabras, el rey Ezequías le estaba haciendo una exhortación al pueblo para que no endureciera su cerviz. Y esta expresión, hermanos, de endurecer la cerviz, sin duda que se tomaba, hermanos, de la observación de los bueyes, hermanos, que en el tiempo pasado, hermanos, en la agricultura, los agricultores, el arador, hermanos, en este caso, tenía, hermanos, bueno, hermanos, ponía a los dos bueyes, hermanos, y había uno que era más flexible y otro, hermanos, que ponía más resistencia a las instrucciones del que estaba arando. Bueno, hermanos, el buey que ponía, hermanos, resistencia, encontraba la carga y la instrucción todavía más difícil de obedecer. ¿Qué hay que hacer en este caso? El Señor les decía, no endurezcas vuestra cerviz. En otras palabras, sea flexible, sea sensible a la voz de Dios, oiga la instrucción, ponga atención. Y en base a eso, hermanos, siga la instrucción que nuestro Dios está dando para acercarse. Dice, extiende tu mano y nuestro Dios también, hermanos, está extendiendo su mano. ¿Para qué, hermanos? Establecer ese contacto ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Es decir, darnos la mano para que esa carga, esa dificultad, ese problema, esa situación que no nos deja avanzar, pueda encontrar la ayuda de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Muchas de las veces nos aferramos a nuestro problema y pensamos que no hay solución para ello. Sin embargo, nuestro Dios, a través de las palabras que les está dando al pueblo, le está diciendo, hermanos, acérquense al santuario. Dice,
para que Él sea santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Bien, hermanos, ¿qué es lo que hace que nuestro Dios se aparte de nuestra ira, de nuestra vida, hermanos? Si no es, ¿acaso, hermanos, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras maldades? Todo nuestro mal proceder es lo que hace que Dios, hermanos, ya no camine con nosotros. Entonces, para que la comunión con Dios vuelva a restablecerse, ¿qué es necesario hacer? Bien, es necesario que el hombre escuche a Dios, que se acerque con un corazón sincero. Dice, hermanos, en el versículo 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro si vosotros os volvieres a él. Bien, en estas palabras, hermanos, el Señor está haciendo la invitación. Está, hermanos, hablando con palabras, hermanos, suaves, agradables, buenas al oído. ¿Para qué, hermanos? Para que el hombre deje su mal proceder, deje su terquedad, deje su necedad y venga y escuche, primeramente, porque la palabra dice, hermanos, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Bien, hermanos, dice en el versículo 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zebulón, mas muchos se reían y se burlaban de ellos, hermanos. Bien, ante el mensaje de nuestro Dios, mucha gente todavía en este tiempo presenta resistencia, presenta burla. La respuesta a la invitación que Dios hace en muchas ocasiones tiene una respuesta o una reacción del hombre bastante negativa. Pero aún y con todo y esto, nuestro Dios sigue firme en su intención de salvar al hombre. Bien, hermanos, dice en el versículo 11, con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Vean la diferencia, hermanos, de entre todo un vulgo de gente que gritaba burlas, hermanos, que se burlaba de los mensajeros. Hubo personas que estuvieron dispuestas a abrir su corazón a Dios, a escuchar la palabra, a recibir la invitación en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque la burla no era, hermanos, para los mensajeros, ni la invitación venía directamente del mensajero. El mensajero era un instrumento, pero la invitación viene de Dios. En nuestros tiempos, hermanos, ¿cuántos mensajeros está mandando nuestro Dios a su vida? ¿Cuántas personas están llegando a usted con un mensaje de invitación y de salvación? ¿A través de cuántos medios el Evangelio está llegando a usted? Ya sea, hermanos, por las redes sociales, por YouTube, por WhatsApp. Esos medios que gracias a Dios, hermanos, también sirven para bien. Bien, pues todo esto, hermanos, el Señor está usando, hermanos, en nuestros tiempos para llegar a la vida y al corazón de cada uno de los que escuchan. Bueno, dice en el versículo 12, en Judá también fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Bien, pues nosotros, si todavía tenemos un corazón endurecido, debemos pedirle a nuestro Dios que Él cambie este corazón. Porque dice aquí, hermanos, fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir su mensaje, hermanos. En esto, hermanos, nosotros también, si hay un corazón duro en nuestra vida, si hay un corazón que no quiere obedecer, tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a tener un corazón sensible, que pueda escuchar,
y que pueda obedecer a la palabra de Dios. Porque a Dios le agrada, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, regrese así. Bien, hermanos, esto, hermanos, nos recuerda aquella parábola, hermanos, del hijo pródigo. Aquel hijo pródigo que malgastó la fortuna de su padre, que vivió una vida desordenada, que tuvo, hermanos, el tiempo para malgastarla en placeres hasta llegar a un punto, hermanos, en el que se quedó sin nada, hermanos, pobre, solo, y después tenía que trabajar. Estaba en una situación de miseria a tal grado de estar peleando con los puercos o querer, hermanos, alcanzar aquello, hermanos. Y la palabra dice que nadie se las daba. Y en ese momento, hermanos, cuando llega a un punto bajo, hermanos, en su condición de tristeza, dice la palabra, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, dice, hermanos, que aquel hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, hermanos, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hermanos. Y estas eran las palabras que este muchacho estaba ensayando para decirle al padre una vez que lo tuviese cerca, hermanos. Bien, hermanos, ¿cuál era la reacción del padre, hermanos? Cuando el padre ve a su hijo, hermanos, a lo lejos, hermanos, corre, hermanos, para encontrarse con él, para tener, hermanos, un encuentro donde le expresara todo su amor, hermanos. Todo, hermanos, el cariño, hermanos, y el afecto que él no había tenido por largo tiempo, hermanos. Bueno, hermanos, en nuestra vida, ¿cuánto tiempo ha pasado que hemos durado, hermanos? Tiempos de sequía, hermanos, lejos de la presencia de Dios, apartados, hermanos, de las bendiciones y de las promesas, hermanos, del rescate que Dios puede hacer en nuestra vida. Es tiempo, hermanos, de que reflexionemos y volvamos en sí como el hijo pródigo, para que Dios pueda alcanzarnos otra vez con sus muchas bendiciones, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios tiene todavía, hermanos, muchas cosas preparadas para nosotros, si nosotros estamos dispuestos, hermanos, a servirle con un corazón que sea sensible. Dice en el versículo 3, hermanos, del capítulo 30 de Segunda de Crónicas, y se juntó en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los ácimos en el mes segundo, una vasta reunión, y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de perfumes y echáronlos en el torrente de Cedrón. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que quitar de nuestra vida? La idolatría, las malas palabras, nuestra concupiscencia, las malas compañías, hermanos. Todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar, que nos tienen estancados. Este pueblo tomaron acciones concretas para poder acercarse a Dios. Nosotros tenemos que hacer, hermanos, una decisión y tomar acciones concretas para estar en comunión con nuestro Dios. Porque nuestro Dios viene al encuentro de su pueblo. Bien, hermanos, dicen el 15, hermanos. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y se pusieron en su orden conforme a su costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de la mano de los levitas. En nuestro tiempo, hermanos, nuestro Dios, ahora, hermanos, quiere limpiar nuestros pecados, hermanos, con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiere venir a nosotros con el perdón, hermanos, de nuestros pecados primeramente,
¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas transgresiones en nuestra vida. Hay muchos pecados que necesitan, primeramente, ser perdonados. Y nuestro Dios, hermanos, quiere, hermanos, rociar nuestra vida, nuestro corazón, con la sangre, hermanos, poderosa de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para así limpiar nuestra vida, nuestro caminar y poder estar delante de su presencia sin ninguna cosa que nos estorbe. Dice, hermanos, en el versículo 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían limpiado para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón para buscar a Dios. Bien, hermanos, en este tiempo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está abogando e intercediendo por todo aquel que, aunque haya pecado, haya fallado en su vida, haya tenido errores, hermanos, equivocaciones y haya, hermanos, tomado el camino equivocado, aún así con todo y eso, hermanos, nuestro Dios es misericordioso en perdonar. Él está dispuesto a perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. ¿Qué hay que hacer en este caso, hermanos? Acercarnos a Dios para que Él limpie nuestra maldad, nuestro corazón, nuestra vida, todo, hermanos. Lo que hay que está sucio, que está inmundo, que está podrido, que está dañado, reemplazar nuestros malos pensamientos con su palabra. Poner en nosotros, hermanos, el propósito y el plan para nuestra vida que Dios quiere que nosotros cumplamos. Así, hermanos, dice en el versículo 19, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Y dice en el versículo 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Bien, hermanos, nuestro Dios todavía escucha, hermanos, la oración de aquel que se arrepiente, de aquel que confiesa su pecado y viene delante de Dios para encontrar la palabra, la salvación y la vida eterna. Bien, hermanos, en este tiempo, hermanos, el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyera mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá comunión, habrá bendición, habrá santificación. Nuestro Dios quiere que empecemos a vivir en santidad. Quiere que no olvidemos las cosas que para Él son importantes. Bien, hermanos, mi deseo en esta tarde es que nuestro Dios le bendiga.